¡Boom! Muy buenas a todos, chicos y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al último episodio de repintado de la figura del Super Trunks de Dragon Ball Z. Pintado, como siempre, con este estilo cel shading que tanto nos gusta. Pues nada, aquí podéis ver el resultado final que obtendréis si seguís paso a paso todo el proceso de pintado. En este vídeo me centraré en la cara, el pelo y por último todas las líneas negras de la figura. Pues nada, si estáis listos, vamos a por ello. Bien, primero comenzaremos con la piel. Igual que en la figura anterior de Goku, utilizo mi mezcla secreta, que no es más que una combinación del marrón rojizo, el 70-985, naranja intenso 70-851 y un blanco cualquiera. Básicamente mezclo los colores en la paleta de los pobres, ya sabéis, la de la bayeta húmeda, hasta que consigo un tono de piel que me guste y con ello pinto la capa base de la piel. Una vez lista la capa base, voy a por la sombra, que en este caso utilizo los mismos colores que en la capa base, pero esta vez añadiendo más marrón rojizo y menos blanco, con lo que os quedará un tono de piel más oscuro. He de decir que en la grabación los colores se ven un poco más claros que en vivo y un poco más saturados, que podría decir. En fin. Como siempre, vamos buscando esas trazadas rectas y limpias. Y ahí tenéis el resultado final de la sombra. En este caso es fácil porque no hay mucha superficie de piel que pintar. Y ahora vamos a por la luz de la piel. De nuevo utilizamos la misma combinación de colores, pero en este caso mucho menos marrón rojizo y añadimos más blanco y naranja. Esto también va a ser rápido porque apenas son 4 líneas las que hay que pintar: la frente, los pómulos, la nariz y los labios. Bien, y ahora vamos a por esa cantidad absurda de mechones Super Saiyan. Para ello he utilizado el amarillo limón, que es el 70-952. Es un amarillo que con una capa base de blanco tiene una potencia increíble, me ha gustado muchísimo. Aunque como siempre os digo, si tenéis otros amarillos, probarlos, así sin más broncas, pero siempre con capa base de blanco.
con una capa o como mucho 2 capas, la capa base de amarillo está lista. Ahora con blanco puro pinto las cejas, que también tendrán amarillo limón, y aprovecho que estoy con el blanco para pintar los ojos y los dientes. Y ahora sí, pinto las cejas que me faltan con el color amarillo. Ahora voy a pintar la parte superior de los ojos. Para ello mezclaré un poco de negro con blanco para obtener un gris clarito. Si tenéis un bote de gris clarito, pues utilizarlo, pero vamos, siempre os recomiendo que mezcléis colores si podéis para ir pues cogiendo esas mezclas, ¿no? Sabiendo cuánta cantidad mezclar en cada momento. Esta mezcla, bueno, pues esto le va a dar el volumen a los ojos y evitará que queden planos. Fijaros cómo cojo el pincel, cuanto más precisión necesito, acerco más mis dedos a la punta del pincel, de tal modo que si pudiera, vamos, cogería directamente los pelos del pincel. Y fijaros también que roto la figura las veces que haga falta para obtener el mejor ángulo de pintado. Aquí vosotros tenéis que buscar la comodidad, que el pincel no os choque con nada, en fin, que podáis pintar bien esas trazadas. Bien, pues nada, volvemos con esa melena Super Saiyan. Ahora con el naranja intenso y el amarillo limón de antes voy a pintar todas, absolutamente todas las líneas de detalle de cada uno de los mechones. Así haremos que el pelo luzca más interesante, más detallado. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. Y ahí tenéis el resultado de los detalles de los mechones. First date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my... Y ahora con el amarillo hielo, que es el 70.858, y el amarillo limón de antes, que es el 70.952, voy a pintar la primera luz del pelo. Veréis que estas luces que voy a pintar en el pelo son fáciles de pintar, ya que poniendo el pincel de costado es fácil pintar los bordes de cada mechón. Alerta, señores y señoras, momento de darle al like o de suscribirse si no lo estás. No esperes a que te cuenten que he publicado un nuevo vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para el aviso.
puntita de los mechones. Y bien, pintada la primera luz del pelo, vamos a por la segunda luz, pero esta vez con blanco puro. En este caso vamos a pintar en los mismos sitios donde hemos pintado la primera luz, pero reduciendo la zona a pintar. Pido disculpas por este momento de desenfoque. Por suerte se puede apreciar más o menos por donde estoy pintando. Hay veces que, pues se me escapa el enfoque, lo siento. El pelo, como podéis ver, es trabajoso porque son muchos mechones y hay que darle detalle prácticamente a todos. Entonces lleva mucho tiempo. No es complicado, pero es trabajoso. Y aquí tenéis el resultado final de los mechones Super Saiyan. Bien, amigos y amigas, si habéis llegado hasta aquí ya no hay vuelta atrás. Ya tendréis la figura prácticamente acabada. Un último esfuerzo. Vamos a por las líneas negras. Básicamente es un negro puro, diluido con unas gotitas de agua de Valencia y ya está, eso es todo. Bueno, lo único que voy haciendo, en este caso con las líneas negras, es cambiar de pincel dependiendo de la zona a pintar. Si es muy grande, para ir rápido, cojo un pincel de brocha gorda. Si son líneas finas, cojo pinceles más finos. Y entre los finos, gasto unos con punta larga o con punta corta, dependiendo de si hay un canal por donde pueda meter la punta del pincel, para que, digamos, así, el pincel vaya siguiendo ese surco. Entonces utilizo el de punta larga, si no utilizo el de punta corta. No obstante, si os fijáis en los pinceles, lo iréis viendo cómo voy cambiando de pincel. Veis que el aspecto va cogiendo. Una vez pintado el negro, parece otra figura. Veis que prácticamente voy cada pincelada o cada 2-3 pinceladas, vuelvo otra vez a coger pintura, porque quiero que cubra, no quiero tener que repasar 2 veces por el mismo sitio.
esa zona, como es interior, pues va oscura, no tiene misterio. Y aquí, pues en la parte de las botas, aparte de pintar el interior de la bota de negro, pinto el borde de la pierna, digamos, donde la bota está generando una sombra. A las botas, únicamente añadiéndole 4 líneas de detalle, consigues un volumen chulísimo. Y como veis aquí, por ejemplo, utilizo el pincel de cerdas largas, que tiene los pelos largos, porque sigue muy bien el surco de las botas, el surco de los detalles de las botas. Y aquí tenéis el resultado final de las piernas y las botas con las líneas negras. Como siempre, os lo enseño todo para que lo veáis y podáis utilizarlo como referencia para pintar el vuestro. Así que nada, vamos ya a por el tronco. Comenzaré primero con todos los detalles del chaleco. Lo mismo de antes, para estos detalles donde el pincel puede seguir una trazada, ya digamos por el detalle en sí de la propia figura, utilizo el pincel de punta larga porque se acopla muy bien a los detalles. Bueno, estos pinceles de punta larga los podéis encontrar en AliExpress buscando pinceles para manicura. Los hay de todos los tamaños y colores. Ya os aviso, no son de buena calidad. Quiero decir que con una figura o 2 figuras los tendréis que tirar a la basura, o incluso, como he hecho yo algunas veces, les he cortado la punta porque se han doblado y he seguido pintando con ellos, pero vamos, que son maluchos. Pero bueno, te cuestan igual 3 pinceles 1 euro. Veis que me sobra con la mitad de la mitad del pincel me es suficiente. Intento, para estas cosas de precisión, cojo el pincel muy cerca de las cerdas. Y si os fijáis, pues nada, he vuelto a cambiar otra vez de pincel. Ahora voy con uno de punta corta que me da más precisión a la hora de dibujar estas líneas. Porque en estas líneas no tengo una superficie de detalle donde pueda fácilmente seguirlas. El problema que tiene el de punta larga, el pincel de punta larga, es que se dobla la punta y a mí se me hace, pues eso, muy complicado dibujar las formas.
decir tiene que no os dejéis la parte trasera sin pintar, ¿eh? Aquí se pinta todo. Nunca sabes quién va a ver esa figura, y si viene alguien y la coge, la mira por detrás y ve que la figura está medio pintada. No. Aquí hay que acabar las figuras al completo. Bueno, si os fijáis, algunas zonas, algunas líneas no me han quedado muy limpias. No os preocupéis, eso a mí no me preocupa, porque luego cogeré el color que digamos que esté debajo, ya sea un azul o un blanco, lo que sea, y lo machacaré esa línea que ha quedado mal y la repintaré para que quede todo limpio. Como siempre os cuento más o menos el tiempo que me ha costado a mí, un pintor lento, acabar esta figura. Para que os hagáis una idea, más o menos unas entre 8 y 10 tardes de pintado. Para mí una tarde de pintado puede ser entre 2 horas y 4 o 5 horas. Hay veces que me siento más tiempo, hay veces que me siento menos. Respecto a los vídeos de las líneas negras de la cara, por desgracia han salido mal encuadrados, así que no los he incluido. Os pido disculpas, amigos. Y ahora sí, que hemos terminado de verdad. Aquí tenéis el resultado final de esta figura de Super Trunks de Dragon Ball. Espero que os haya gustado este tutorial de repintado. Si así es, dejádmelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. Bueno, ya sabéis que la mejor forma de apoyarme es comentando y viendo los vídeos al completo. Es cuando YouTube me echa un cable. No os olvidéis de darle al like, por favor, y suscribiros si todavía no lo estáis. Por cierto, ir preparando vuestros magentas y rosas, que en el próximo tutorial pintaré la figura de Boo. Así que nada, chicos y chicas, sin más, os doy las gracias por ver mis vídeos enteros y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo a todos.